Arda Güler y Brahim Díaz, un dúo por explotar en el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo análisis de la actualidad del Real Madrid, donde vamos a hablar, vamos a hablar de un dúo que está por explotar por distintas cuestiones, evidentemente. En el caso de Arda, ya sabéis que en principio, a partir del lunes, tal y como dijo Carleto, va a estar en dinámica grupal. Y la idea, se supone que es que esté ahí ya convocado ante Las Palmas, creo yo. Así que en breve le vamos a tener ya para estar en dinámica de equipo. Y por otra parte, Brahim, un jugador que ahora mismo es el otro elemento ofensivo claro que tiene el Real Madrid y que Ancelotti, pues de alguna manera, pues no está explotando. Y de hecho, el propio Ancelotti ha dicho que le va a ir dando más minutos. Conforme la competición va avanzando y tienes más partidos intersemanales, entiendo que también tendrás que hacer uso de otros elementos aparte de los más evidentes a nivel titular. Y por eso digo, chavales, que Arda Güler y Brahim Díaz es un dúo por explotar. Por explotar por necesidad. Porque deportivamente el Real Madrid en ataque tiene lo que tiene. Y va justo y le falta otro delantero al margen de Joselu. Otro 9, otro jugador con una frecuencia goleadora alta. Un jugador top nivel Real Madrid. No voy a decir el nombre del impronunciable, pero todos sabemos qué tipo de delantero, de qué nivel, de qué escalafón estamos hablando. Por lo tanto, en la situación actual, que es lo que nos interesa, hay lo que hay, tenemos lo que tenemos, Güler y Brahim tienen que ir apareciendo. Vamos a ver de qué manera este mes de octubre, final de septiembre, mes de octubre, va a ser clave para los dos hasta el nuevo parón, porque hay partidos intersemanales de por medio. Es muy importante que se enchufen y den frescura. Brahim y Güler, siendo jugadores diferentes, tienen un punto en común. Son jugadores que tienen mucha creatividad entre líneas. Y eso al Madrid creo que le está faltando un poquito. Con Rodrigo, con Bellingham, no está terminando de tenerlo. Más allá de que Vinicius, obviamente, te va a generar muchas cosas que al equipo le van a generar gol. Goles propios, pero sobre todo situaciones de gol para el resto de compañeros. Aun con todo, lo que te da el que es la estrella ofensiva, que es Vinicius, tú necesitas meter en la rueda del equipo a estos dos jugadores. Totalmente. Es muy importante que Carleto sepa darle sitio en el diamante, que es el esquema que está sacando tanto a Brahim como a Güler, y que les haga entender que va a haber partidos para los dos durante la temporada y que va a haber situaciones donde van a aportar muchísimo. Necesitan meter en esa rueda, insisto. Tiene que tenerlos enchufados. Y Brahim no puede jugar Brahim Díaz solo 10 minutos por partido cuando sale. O sea, no puede ser. No puede ser. Tiene que haber partidos en los cuales de refrigerio, por ejemplo, a Rodrigo se me ocurre, al propio Vinicius siendo diferente, y Güler exactamente lo mismo, amoldando también una situación diferente tanto al ataque como al propio medio del campo. Se me hace vital que Ancelotti sea capaz de añadir esto dentro de la línea de rotaciones del Real Madrid. Hay que explotar a estos dos chavales, porque son jugadores muy jóvenes, sobre todo obviamente Güler, pero que tienen un talento especial, tienen mucha clase, mucha calidad, y Ancelotti tiene que hacer que sople el viento a favor para que estos jugadores vayan generando una dinámica regular de continuidad de juego en el Real Madrid. Así que muy importante de cara a este final de septiembre y sobre todo octubre, muy importante ir enchufando tanto a Brahim Díaz como a Arda Güler. Arda y Brahim, dos jugadores que tienen mucho que dar a este Real Madrid y que tienen que ser, por momentos al menos, muy importantes en distintas cuestiones del juego ofensivo creativo de este Real Madrid 23-24. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que opinas? Si consideras que realmente es relevante Güler y Brahim que se les saque jugo de cara a lo que viene de temporada. ¿Piensas que pueden ser dos activos claves del equipo? ¿Piensas que van a ser muy secundarios para Ancelotti y que los va a tener ahí en el ostracismo a ambos? O quizá a uno sí, al otro no. En fin, sea como sea, como siempre, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.